Entonces, estamos estudiando la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, ojo, cargas puntuales, y esa fuerza está dada por esta ecuación que está aquí. La fuerza es proporcional, por lo tanto es una constante universal, es proporcional al producto de las cargas que están participando, Q, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas, y la dirección de la fuerza actúa en la línea que une los centros, o que la línea que une estas partículas puntuales. Y esa información está toda acá. R menos R' es el vector que va de Q' a Q, y está dividido por la norma al cubo. Yo puedo separar este cubo en un cuadrado y en un R menos R' en norma, y la primera parte de esto, que es como la norma del vector, me dice que la fuerza decae con la distancia relativa al cuadrado, y este otro vector, que era R menos R', flecha, dividido por su norma, es un vector unitario, tiene largo 1, y está en la dirección que une las dos líneas, es decir, este vector debería ser una flechita ahí, en esa dirección, y a ese le llamo n. Y la fuerza entonces la puedo escribir como vector, como su norma, Q, K partido por la distancia al cuadrado, en la dirección del vector n tonco, que es un vector unitario. Así que cuando yo le salgo la norma a este vector, voy a calcular aquí, la norma de F, o el largo de la fuerza, en Newton obviamente, porque esto está en el sistema internacional. Esto es un número, esto es un escalar, así que la norma de eso tiene que ser el escalar que está ahí, ese numerito, ¿no es cierto?, multiplicado por la norma de este vector que está aquí. Y como este vector obviamente unitario, lo dividí por su norma en largo de 1, entonces la norma de la fuerza es simplemente el factor de escala que acompaña al vector unitario. Siempre una fuerza la puedo escribir como su largo por su dirección, donde la dirección siempre la escribo en términos de un vector de largo 1, en términos de un vector unitario. Y el factor de escala que está delante de ese vector unitario es siempre el largo de este vector, puesto que ese tiene largo 1. Y la interpretación de nuevo de esto es que si yo observo aquí, la tensión la estoy colocando en la carga Q, que está puesta aquí en el vector R. Estoy mirando qué le pasa a la carga Q situada en R debido a la presencia de una carga Q' situada en R'. Esa es la idea que está detrás de esta fuerza, es la fuerza sobre esta carga. Por acción y reacción, ¿no es cierto?, la fuerza sobre Q' obviamente es menos F, en sentido contrario por la tercera ley, tal como discutimos en la clase pasada. Y esta constante que está aquí, la constante K, su valor exacto es este número que está aquí, 8,9875 por 10 elevado a 9, newton metro cuadrado por un cuadrado, y eso se aproxima usualmente en las cuentas que vamos a hacer en el curso. El K para nosotros va a ser esencialmente 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado. Ahora, en lo que viene, la constante K va a empezar a desaparecer y la vamos a escribir en términos de una nueva constante que se llama epsilon 0 y que se llama permitividad del vacío. Entonces voy a definir el epsilon 0 esencialmente como 1 partido por 4 pi veces la constante K, que es este número. Cuando uno reemplaza este numerito aquí, lo multiplica por 4 pi y calcula esto, epsilon 0 tiene el valor de 8,8542 por 10 elevado a menos 12 coulomb cuadrado partido por newton por metro cuadrado. Y esta constante, a medida que vamos avanzando en el curso, se va a hacer más relevante, porque de hecho, cuando veamos condensadores, va a aparecer a cada rato y va a tener un significado físico bien definido. La permitividad del vacío. Por otro lado, las partículas que estaban aquí, ¿no es cierto?, esta partícula cargada, estas partículas tienen carga y también tienen masa. Y la carga podría estar pensando en un electrón, un protón o un neutrón. La carga del electrón en el sistema internacional es de 1,60
219 por 10 elevado a menos 19 coulomb. La carga del electrón es negativa, esta es su magnitud en coulomb. La carga del protón es idéntica a la carga del electrón en magnitud, y obviamente la carga del protón es positiva, y el neutrón no tiene carga eléctrica. No, el neutrón no interactúa eléctricamente con el protón y con el electrón. No lo ve, desde el punto de vista eléctrico. Y ahora cada una de estas partículas tienen masa. La masa del electrón es 9,1, un 9,1035 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. La masa del protón es 1,6712 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Y la masa del neutrón se parece a la masa del protón, pero no igual. Hay una diferencia aquí en estos decimales. Así que la carga del protón y la carga del neutrón, perdón, la masa del protón y la masa del neutrón no son iguales. Y en términos relativos, comparándolas con el electrón, aquí tengo que pasar de 10 elevado a menos 27 a 10 elevado a menos 31, o sea, hay un factor 10 elevado a 4. Así que la masa del protón es del orden de 10 elevado a 4 veces la masa del electrón. Así que los protones tienen mucho más inercia que el electrón. Y eso significa que les cuesta más moverse cuando se aplica una fuerza. Ok, así que esto resume esencialmente la clase pasada. Y vamos a discutir ahora otro problema. Y voy a considerar dos situaciones. Una situación A que está aquí, una situación B. Y voy a pensar que tengo el espacio aquí que está definido por este sistema de coordenadas. Tengo la noción al menos de que existe algo donde poner las cosas, ¿eh? Y en esta otra situación tengo el mismo espacio, pero acá está el espacio libre, está el espacio solo, y aquí voy a poner una carga Q, una carga eléctrica. Voy a poner una partícula aquí que tiene en principio masa y también tiene carga eléctrica. En cambio aquí está el espacio vacío. Aquí está el espacio con una carga eléctrica. Pregunta: ¿son o no son equivalentes las situaciones A y B? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Hay alguna justificación interesante? Yo creo que son equivalentes, ya que no hay fuerza en ninguna de las dos situaciones. Si es un espacio vacío, no hay ninguna partícula. O sea, como la fuerza se ejerce en pares de partículas, ¿Ya? en una tenemos una sola que no va a interactuar con ninguna otra partícula, y del otro lado no hay nada. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Profe, yo creo que las situaciones no son equivalentes porque al haber una carga existe un campo eléctrico. Entonces, aunque no haya una interacción con otra partícula, como para que haya una fuerza, esa partícula sola sí genera un campo. ¿Y qué es lo que, a qué le llaman el campo eléctrico? Yo no he hablado de eso. ¿Qué es para ti el campo eléctrico? Deje pensarlo bien un poco, profe, para no tirar palabras porque si no. Pero mi pregunta es más simple, de alguna manera, de toda la maquinaria que me echaste encima, pero es más simple. Yo pregunto, ¿serán equivalentes o no serán equivalentes esas situaciones sin acudir a la noción de campo eléctrico, ninguna de esas cosas? Alguien dice que son equivalentes porque como aquí no hay carga, entonces no hay fuerza, y como aquí hay una carga,
y tampoco hay fuerza porque para que exista fuerza necesito otra carga. Es un argumento. ¿De qué otra manera podría argumentar sin necesidad de ir a este que tú llamas campo eléctrico? De hecho, en este minuto yo no tengo idea de lo que es el campo eléctrico. Yo lo único que sé es que si tengo dos partículas cargadas, aparece una fuerza entre esas partículas en la línea que une las cargas, ¿no? Y la ley de Coulomb me dice cuál es la magnitud de esa fuerza, y además la tercera ley de Newton me permite saber cuál es la dirección de esa fuerza en cada una de esas partículas. Eso es todo lo que sé. ¿Cómo con esa información puedo argumentar si la situación A o la situación B son equivalentes o no lo son? Ya escuchamos a un compañero y que dio su opinión, bien. Alguna otra opinión, pero sin necesidad de construir nada más que con la información que tenemos. Esa es mi pregunta. Soy todo oídos. Claro, yo iba a decir algo, pero claro, el primer compañero como que dijo lo mismo que iba a decir, que claro, al no haber otra carga, ¿Ya? no iba a haber interacción, pues por lo tanto igual se puede decir que los espacios son iguales. Ya está bien, pues es una opinión respetable, está bien. ¿Están todos de acuerdo con esa descripción, con esa analogía, o hay alguno que piense de otra manera? Pero sin necesidad de recurrir al campo eléctrico, a que no tengo idea de lo que es el campo eléctrico, yo no lo he definido todavía. De hecho, de esta discusión debería aparecer la necesidad de definir una cosa tal como el campo eléctrico sea lo que sea. Pero quiero darme cuenta, quiero que se den cuenta de alguna manera por qué se necesita ese concepto. Y sale de la discusión de este problema. ¿Cómo nadie va a poder decir nada? Po? No tengan vergüenza de hablar. Si la ciencia se construye a prueba y error. Po. Nadie. Espérame, profe, yo estoy pensando en algo, pero estoy tratando de Ya, ver cómo lo planteo. no sé, la pregunta del millón, el espacio libre, sin nada, sin ninguna partícula, tengo solamente el espacio, ¿será equivalente a el espacio con una partícula? ¿Consideramos la masa de la otra del espacio con partícula? Es que son problemas distintos, porque la masa es otro tipo de carga, ¿no? La masa es una propiedad de la partícula, tal como la carga eléctrica es una propiedad de esa misma partícula, pero son propiedades distintas, independientes de alguna manera. Por ahora, pensemos solamente en la carga eléctrica y después discutimos qué es lo que pasa si además considero la otra carga que es la masa, ¿no? O piénsalo, suponte que eh, en vez de Q, yo puedo borrar aquí, ¿sabe qué? No me gusta la carga eléctrica a mí, no, nada que ver, no me gustan, así que le voy a poner masa, y le pongo masa, por ejemplo,
Es una carga, la masa es un tipo de carga. Entonces me Sí, pregunto, ¿Profe? si serán equivalentes o no. ¿Sí? Yo creo que no. Ya, pero ¿por qué no? Po? ¿Cuál es la justificación? ¿Por Porque qué? cuando el espacio está vacío, por así decirlo, es como liso, po. Y cuando ya hay una carga, tiene como una deformación, por así decirlo. Ya. Eso. Tú me estabas hablando en términos de relatividad general, ¿o no? Te fuiste. Porque No lo eso me sé. estaba hablando por eso, de la curvatura del espacio-tiempo, de eso me estaba hablando, ¿no? Sí. por eso yo preguntaba si es que se consideraba masa. No sé cómo sea en carga porque no lo he visto, pero con masa sí habría una curvatura. Ya, pero eso, ojo, eso está en el ámbito de la relatividad general. Uno, en física, uno tiene teorías para describir las cosas. Es decir, modelos conceptuales para tratar de entender la realidad. Y esos modelos conceptuales tienen rangos de validez, por ejemplo, temporales. Por ejemplo, las leyes de la física a lo mejor cambian con el tiempo. El ser humano de toda la edad del universo es un segundo. Entonces, si ustedes lo miran en grandes escalas temporales, a lo mejor uno cree que las leyes de la física son constantes. Pero si lo mirara en escalas cosmológicas, a lo mejor eso no es cierto. A lo mejor las leyes de la física son dinámicas y cambian a medida que transcurre el tiempo. Pero por ahora no lo sabemos. Digamos, tenemos nuestras teorías y esas teorías funcionan ahora, en el periodo actual. Yo no sé si en unos, no sé, pues 10 millones de años más estas mismas teorías van a funcionar. No lo sé. Por ahora funcionan. Además, tienen estas teorías o estas descripciones de la naturaleza, tienen un rango espacial, ¿no es cierto? Típicamente uno separa los comportamientos macroscópicos de los microscópicos, ¿sí? Las leyes de los objetos de grande escala, digamos, de orden de metros, se llaman las leyes clásicas o la física clásica. Esto aquí está asociado a la física clásica. Y estas leyes funcionan en las escalas de longitudes del orden de metros. Metros, 100 metros, 1000 metros, centímetros, ese tipo de escala. En cambio, los objetos microscópicos tienen que ver con el ámbito de la física o de la mecánica cuántica. Física cuántica, que son las leyes de verdad del universo, porque lo que está hecho a grande escala es un constructo que está basado en objetos microscópicos. Al final, lo único que hay en el universo son partículas elementales y fuerzas que actúan entre esas partículas. Es como el código binario, los 0 y 1 de un programa de computación. El 0 son las partículas, el 1 son las fuerzas. Y con esos elementos yo genero todo el algoritmo, todo mi programa de computación que está corriendo ahí en la CPU. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, para un físico de partículas, lo único que existe son esos dos elementos. Las partículas elementales, que tienen propiedades, tienen carga, masa, carga eléctrica, sabor, color y un montón de otras cuestiones más, spin, y además esas cargas interactúan entre ellas a través de un conjunto finito de fuerzas que se conocen hasta ahora. Todo lo demás es un sueño, nada más. Entonces, yo siempre tengo que tener en mente de que las descripciones que hace la física son válidas tanto temporalmente o en rangos temporales como en rangos
espaciales. Y también aquí hay algo que no he mencionado que tiene que ver con la energía. Las teorías físicas funcionan en ciertos rangos de energía. Uno separa la alta energía y la baja energía, y las descripciones de esos dos comportamientos son distintos, ¿cierto? Si uno se mueve, tiene energía. Debería. ¿Qué energía tiene? Cinética. ¿Cómo se llama la energía que uno tiene cuando tiene movimiento? Energía cinética. Cinética. Ya, la energía cinética, ¿no es cierto? Energía cinética. ¿Y cómo se relaciona esa energía cinética? Le voy a llamar K. K del inglés. Kinetic. ¿Cuál es la relación que hay entre la energía cinética y la velocidad? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya, un medio de la masa por la norma, ¿no es cierto?, del vector velocidad al cuadrado, que esto es lo mismo que un medio de la masa por b punto b, ¿no? Y si lo escribo en coordenadas, el vector velocidad, el producto punto, ¿cierto? Esto tiene un vector en el espacio de 3 dimensiones, de un vector, tiene 3 componentes. B punto B es esta por esta, más esta por esta, más esta por esta, es decir, esto es un medio de bx cuadrado más bi cuadrado más bz al cuadrado. Esa es la expresión de la energía cinética. Y uno puede tener energía cinética porque se mueve a lo largo del eje X, o se mueve a lo largo del eje Y, o se mueve a lo largo del eje Z. Si me muevo en los 3 ejes coordenados al mismo tiempo, entonces tengo que sumar la energía cinética a lo largo de cada uno de esos ejes. Y el vector velocidad, ¿no es cierto?, que tiene 3 componentes aquí, el largo de este vector, entonces, es la norma de este, que es al cuadrado. El largo de esto es lo que aparece al cuadrado ahí. Entonces, si yo tengo mucha energía cinética, ¿cómo mi velocidad? ¿Qué puedo decir? O si tengo poca energía cinética, ¿cómo es mi velocidad? Pequeña, lenta. ¿Cierto? Si aumento mi energía cinética, debería aumentar la norma o el largo de este vector. Si disminuye la energía cinética, entonces debería disminuir el largo del vector velocidad. Así que a mayor energía cinética, mayor velocidad tengo. Entonces, la física la puedo separar en las regiones de alta energía, por lo tanto, en términos de esto significa alta energía cinética, velocidades grandes. Si tengo baja energía, entonces tengo poca velocidad, velocidades chicas. Entonces el mundo lo puedo separar como en una matriz aquí. Vamos a ver una matriz. Aquí. Así. Entonces yo les dije que en términos de escalas de distancia, podía tener el micromundo aquí, el micromundo, ¿no es cierto? Y el macromundo. Micromundo, macromundo. Esto funciona en las escalas usuales en las cuales uno vive. Nosotros somos seres macroscópicos. Los átomos son seres microscópicos. Pero en términos de la energía que voy a poner en esta, acá tengo energía muy grande, o sea, tengo velocidades
muy altas, y acá voy a poner las velocidades bajas. Es decir, aquí voy a poner que la velocidad que tengo la voy a comparar, por ejemplo, con una velocidad que sea constante en el universo, un objeto de referencia en este mundo que vivimos. Y ese objeto de referencia es la velocidad de la luz. Entonces lo que voy a hacer es que voy a comparar la velocidad, voy a decir mi velocidad va a ser mucho menor que la velocidad de la luz. Y por lo tanto, mis energías son pequeñas. Y acá voy a poner las situaciones en que la velocidad es comparable de alguna manera, digamos, un 90% o de un 85% para arriba del orden de magnitud de la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz a esto? ¿Cuál es su valor? Parece que eran 300.000 metros por segundo. 300.000, Metros por segundo, parece. no, ¿No? kilómetros. Ah, kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Entonces, un kilómetro son 1000 metros, ¿no? Entonces, esta cuestión son 300.000 metros partido por segundo. Es decir, esto es una velocidad del orden de... ¿Cuántos ceros tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Es 2,99 y algo, pero redondeémonos aquí en 3. 300.000 kilómetros partido por segundo. Y esa es la velocidad máxima que pueden alcanzar las partículas que poseen masa. ¿Mm? Y por lo tanto, yo puedo separar el mundo desde el punto de vista de las velocidades como aquellos sistemas que tienen velocidades bajas y por lo tanto tienen energías cinéticas bajas, es decir, energías bajas, y velocidades que están cerca de o son del orden de la velocidad de la luz, que tiene que ver con que son energías muy altas. Y la descripción del mundo en cada una de estas cuatro, en esta matriz que está aquí, es distinta. Si yo miro el macromundo a velocidades altas, la manera de focalizar o entender la naturaleza es la relatividad especial. Se llama la teoría especial de la relatividad. Esto fue lo que hizo Einstein en 1905, el paper, ¿no es cierto?, cuando salió publicado sobre un paper que se titulaba Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. ¿Mm? Y cuando tengo el macromundo, pero mis velocidades son pequeñas respecto a la velocidad de la luz, baja energía, la descripción del mundo que hago es simplemente la mecánica de Newton. La mecánica de Newton, que funciona súper bien mientras mis velocidades sean pequeñas. De hecho, cuando tomo la relatividad especial y hago que las partículas que estoy describiendo tengan velocidades pequeñas, la relatividad especial se reduce a la mecánica de Newton. ¿Estamos de acuerdo? La relatividad especial contiene a la mecánica de Newton como un caso especial. Entonces, la descripción matemática de esto es distinta de la descripción matemática de esto. Las maneras de pensar son distintas. Y tengo modelos o teorías físicas para describir cada uno de estos ámbitos, y esos modelos son distintos y tienen su rango de validez. O sea, si nosotros conociéramos en este minuto solamente la mecánica de Newton, jamás podríamos construir aceleradores de partículas, como lo que hay en el CERN, en Europa. Porque esas máquinas están construidas con todas las ideas de la teoría especial de la relatividad.
De hecho, en esas máquinas, los protones y electrones que aceleran ahí en esos anillos alcanzan casi la velocidad de la luz. Por lo tanto, yo jamás podría describir ese tipo de cosas con la mecánica de Newton, por ejemplo. Sería imposible. Y ahora, cuando miro el micromundo y comparo entonces las bajas energías o las velocidades pequeñas, esto se llama la mecánica cuántica no relativista. ¿Mm? Que es la primera mecánica que se creó en el comienzo del siglo XXI, 1920, 1930, por ahí. ¿Mm? La ecuación de Schrödinger, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, la primera, en su paper famoso que hizo Schrödinger, está en el ámbito del micromundo, pero para energías bajas. Pero ahora, si considero que los electrones, por ejemplo, en el átomo se están moviendo con velocidades grandes, entonces esta no me sirve. Y hay una nueva mecánica, que se llama la mecánica cuántica relativista. Y esta funde los conceptos de la mecánica cuántica con los conceptos de la teoría especial de la relatividad. Y el primero en hacer eso de una manera brillante fue Paul Maurice Dirac. Dirac es un físico inglés que es tan genial como Einstein. Lo que pasa es que Einstein era más pop y Dirac era calladito, no hablaba lo justo y necesario. Pero es tan brillante como Einstein. Y él fue el primero que unió los conceptos de la mecánica cuántica con la relatividad especial. Y como consecuencia de eso sacó una ecuación que se llama la ecuación de Dirac, que es la ecuación del electrón en realidad, de verdad. Y como resultado de eso aparece naturalmente el spin del electrón. Si ustedes quieren, el spin de las partículas es un fenómeno cuántico macroscópico que uno puede observar debido a la relatividad especial. En la fusión de las dos cosas aparece naturalmente el spin del electrón. Y estas cuatro parcelas son las maneras que un físico tiene de observar el mundo y tiene modelos matemáticos o teorías físicas, como quieran llamarle, distintas para observar cada uno de estos cuatro pedacitos. No hay una pura ecuación, de alguna manera, así que englobe todo. Uno ve las cosas por parcelas. Y mientras tenga claro cuáles son los límites donde se aplica, cada una de estas parcelitas funcionan súper bien. Y digamos, la que debería ser la más correcta desde este punto de vista, debería ser aquella que describe el micromundo, porque el micromundo tiene como consecuencia el macro es la suma de todo lo micro, y la que tiene energías mayores debe ser la que funciona bien, puesto que yo puedo pasar de energías mayores a menores sin ningún problema, pero al revés no conmuta esta cuestión. Entonces, la mecánica cuántica relativista es la teoría, si ustedes quieren, más certera que tenemos los físicos para describir la naturaleza. Y esa, a medida que pasó el tiempo, se transformó en lo que se conoce como la teoría cuántica de campos. Teoría cuántica de campos. Que es la teoría última que tenemos y que con esto la gente construyó algo que se llama la teoría de cuerdas, que es una analogía a esto, pero que no funciona para partículas. La teoría cuántica de campos asume que las partículas fundamentales son partículas puntuales, son puntos matemáticos. La string theory asume que las partículas en realidad son como gusanitos, y estos gusanitos están vibrando. Y la frecuencia con la cual está vibrando de alguna manera, o el modo de vibración,
me dice si esta cosa es un electrón, un protón, etc. Los distintos modos de vibración de esa cuerda o de ese gusanito, el observador externo lo percibe, lo ve como distintas partículas elementales. Pero en realidad hay un puro objeto que es la cuerda. Eso, para que tengan una visión de la física o la visión de un físico. Son estas 4 parcelas. Así uno describe la realidad. Entonces, los modelos matemáticos entonces funcionan en ciertos rangos. Entonces, ustedes me decían que si yo pienso que esto es masa, entonces alguien me dijo por ahí que entonces esto no debería curvarse porque aquí no hay masa, así que esto debería ser un espacio plano en términos de la relatividad general. Ojo, la relatividad general es una teoría que funciona a gran escala, así que vive en esta línea. Es una teoría del macromundo y en principio engloba la gravitación o la interacción gravitacional. Así que está en esta, es una teoría que está en esta columna. La relatividad general no es una teoría microscópica, es una teoría, como llaman los físicos, una teoría efectiva, una teoría del macromundo, vive aquí. Y esa descripción, que ustedes supongo que han leído por divulgación, dice que la masa curva el espacio. Si así dice que no hay masa, entonces el espacio debería ser plano. Espacio plano. En cambio, si yo pongo una masa aquí, entonces el espacio debería sentir su presencia y por lo tanto el espacio se curva, ¿no es cierto? Y hace estos típicos monos que uno ve en los libros de divulgación, ¿no es cierto? Son unas cosas así, ¿no? Y aquí debería estar la masa m, ¿no? De la partícula. Entonces, si pienso eso, lo pienso desde el punto de vista gravitacional, entonces la presencia de masa curva el espacio. Y claramente estas situaciones desde el punto de vista de la carga a la cual llamo masa, descrita por la relatividad general, pensándolo en esa relatividad general, deberían entonces ser distintos, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Ya, pero esto me dice que si pienso como la carga, la masa, entonces no deberían ser equivalentes. El espacio vacío no es lo mismo que el espacio con una partícula masiva puesto en él, puesto que en la segunda situación el espacio se curva, pensándolo en términos de relatividad general. Me adelanté bastante, pero bueno, está bien. Pero ahora me olvido de esto, yo no quiero eso, yo no estoy preguntando la carga, yo no estoy preguntando los efectos de la masa sobre el espacio. No, no es eso lo que quiero en realidad. Mi problema original no era ese, así que voy a borrar todo esto, porque no es lo que quiero. Y lo que quiero en realidad es ver qué pasa cuando focalizo mi atención en el otro tipo de carga, es decir, en la carga eléctrica, en el Q. En el Q mayúscula aquí. En el Q mayúscula aquí. Ahí. Y para fijar idea vamos a suponer que una carga positiva. Pregunta. ¿Son o no son equivalentes? ¿Y por qué lo son? Ya me dieron una justificación, o por qué no lo son. ¿Están todos de acuerdo con la primera interpretación?
en que desde el punto de vista eléctrico, ¿no es cierto? Como aquí no hay carga, no hay fuerza eléctrica, y como aquí hay una sola, tampoco hay fuerza eléctrica, porque para sentir fuerza eléctrica yo necesito una segunda carga. ¿Comparten todos esa opinión? ¿O hay algún disidente de alguna manera? Yo lo comparto. Ya. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo tan poquito? O sea, yo también lo comparto, pero, o sea, es que siento que no son iguales, pero todavía no tengo un por qué no son iguales. Así que, y como a la otra no le veo falla a su lógica, así que me voy por la otra. ¿Podría desarrollar un experimento que me permita verificar si estas cuestiones son equivalentes o no? Aprovechándome de las cosas que sé. ¿Sí? No creo, Se porque podría. tendría que tener como un espacio sin carga y como que, o sea, tendría que tener algún equipamiento especial, yo creo, no sé. ¿Habrá alguna manera de probar así el sistema? Es como si ustedes van caminando en el campo y de repente encuentran un animal muerto, sí, y tienen un palo largo así en la mano para saber si la vaca está muerta. ¿Qué es lo que uno le hace? Le pone el palo y lo punza, ¿no? Si la vaca se mueve, está viva. Si no se mueve, es porque está muerta. Entonces, ¿habrá una manera de hacer el análogo a eso, tener un palito aquí para probar si esto está vivo o está muerto? Y poder diferenciarlo si es que se puede. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Vimos la ley Poner una, de... ¿Ah? podría ser poner una carga externa para ver si hay una, como, ¿cómo se llama esto? Como una perturbación en el medio o en Ya. el espacio. Entonces yo me meto la mano al bolsillo y saco una carga. ¿Sí? Sí, así como, sí, Ya, saco una carga entonces, de la nave. y esa otra carga, po, ¿ya? Y no sé, pues, la pongo aquí, por ejemplo. Y esta carga la voy a llamar Q', ¿sí? Ujú, Y la pongo aquí y la pongo idéntica en el mismo punto acá, ¿sí o no? sí, ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es medir los efectos sobre esta carga Q'. sí, Obviamente, si los efectos sobre esta carga Q' con la cual yo estoy probando el sistema son distintos, entonces las situaciones no son equivalentes. ujú. Si los efectos sobre esta carga Q' son idénticos, Es porque son entonces equivalentes. las situaciones son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Entonces, Profe, ¿ah? pero al hacer eso no quedaría el espacio vacío como el segundo espacio y el segundo espacio pasaría a ser un tercer espacio, ya que la... Sí, la idea es que esta carga es chiquitita, chiquitita. Voy a tomar el límite en que esta carga al final sea tan chiquitita que puede desaparecer de alguna manera. Una carga diferencial, es más chica que la carga del electrón. Esto es lo que se llama en electricidad una carga de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner ahí y voy a empezar a sacar carga, carga, carga y hacerla chiquitita, de manera que esta carga no afecte esencialmente el sistema. Esa es la idea. Ya. Pero no importa, al final del día no va a importar porque lo que yo estoy haciendo es necesito algo externo para poder medir este espacio. Tengo que incorporarlo ahí. Mi pregunta es, cuando yo sitúo esta carga Q' en el espacio vacío, ¿qué le pasa a esta carga? no reacciona. No,
¿Hay alguna fuerza actuando sobre ella? No, Entonces, ¿cómo debería moverse esto? mantenerse estático, diría yo. O bien, ¿qué otra cosa podría pasar? Moverse a velocidad constante. Podría Ujú, tener velocidad constante, ¿no? ujú, Sí. verdad, verdad. Y por lo tanto, ¿cuál es el valor de la aceleración aquí? Cero. Pero, Cero. Esta carga, cuando la pongo aquí, claramente tiene que tener aceleración cero, puesto que no hay fuerza sobre ella. ¿Se dan cuenta, no? La suma, acuérdense de la ley de Newton, la suma de las fuerzas es lo mismo que la masa por la aceleración. Y como acá no hay ninguna fuerza, entonces claramente la aceleración tiene que ser cero. Y cuando divido por esto, por m, vale cero. Así que esta carga no puede acelerar. Por lo tanto, si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Y un caso especial de velocidad constante es que esa partícula se quede en reposo ahí. Tiene velocidad cero. Ok, así que si yo coloco una carga Q' en un espacio vacío, entonces yo sé inmediatamente que la aceleración sobre de esa carga es cero. En cambio, ¿qué pasa cuando coloco la carga Q' en el espacio con una carga ya puesta ahí? Como esta tiene carga y tiene carga, entonces claramente aparece una fuerza a lo largo de los centros que unen las cargas, ¿no? Y vamos a suponer que esta carga es positiva, por ejemplo. Voy a probar el sistema con una carga positiva. Así que esta carga es positiva, tienen el mismo signo, así que la fuerza, entonces, las cargas se repelen. Y aquí aparece entonces una fuerza eléctrica y por lo tanto, en cuanto yo coloque esa carga ahí, esta cuestión inmediatamente acelera, porque hay Ujú. una fuerza actuando sobre ella. ¿Se dan cuenta, no? Así que en el primer caso, la carga Q', la carga de prueba, este palito que estamos utilizando para ver si la vaca está viva o está muerta, en el primer caso, la vaca no se mueve, ¿no es cierto? Y en el segundo caso, la vaquita se mueve, acelera el tiro. Y por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que no son iguales. Que no son iguales. Entonces, el espacio vacío no puede ser y lo mismo que el espacio con una carga. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera como Sí. discutimos que la presencia de la masa curvaba el espacio, ¿no? La masa curva el espacio. De hecho, curva el espacio-tiempo, ¿no? Uno vive en un mundo de 4 dimensiones. El espacio-tiempo se curva. Entonces, la pregunta ahora es, ok, ya tengo más o menos claro que estos no son equivalentes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde está la diferencia entre las dos situaciones? ¿Qué es lo que diferencia, me voy a cambiar de pizarra, qué es lo que diferencia a este espacio vacío, ¿cierto? De este espacio con una carga. Esta es la carga Q. ¿Qué es lo que hace diferente estas dos cosas? Esa es la pregunta. Ya sabemos que esta situación A es distinta de la situación B. Pero ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué tiene esta que no tiene la otra? ¿Y cómo podría definir una manera de darme cuenta de eso? Esa es la pregunta del millón. Y claramente la diferencia se debe a la presencia de la carga, por lo tanto, aquí hay algo que no está presente aquí y que se debe claramente a la presencia de la carga eléctrica.
de esa carga que está ahí. Eso es lo que quiero definir. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden la idea o no? Que está detrás. Sí. Entonces, ¿cómo defino ese algo? ¿Qué es lo que tiene esta que no tiene esta otra? Y de una manera operacional que me permita calcular cosas. ¿Cómo asocio algo a esta carga? Porque claramente tiene que ver con esto. Aquí hay algo que está íntimamente relacionado con la presencia de esta carga y que no está acá. Bueno, ese algo Eléctrico. es lo que alguien mencionó, ¿no es cierto? Dijo ¿El la campo palabra eléctrico? el campo eléctrico. Entonces, ¿qué diablo es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico por ahora va a ser el algo que tiene esta situación y que no tiene esta otra. La pregunta es, ¿cómo defino ese algo de una manera operacional? De una manera que me permita calcular cosas. Entonces, lo que voy a hacer es que de nuevo voy a traer mi carga de prueba aquí. La voy a poner aquí. Carga de prueba Q'. Y como cuando yo pongo mi carga de prueba Q' aquí, entonces aparece inmediatamente una fuerza en ese punto, ¿no? Porque ahí puse la carga, por lo tanto aparece una fuerza en ese punto. Y esta le voy a llamar Q', en realidad Q' esta, para que me quede con la misma notación anterior. De hecho, le voy a cambiar voy a cambiarla, voy a borrar esta línea porque me quedo muy... Hacerla así. Vamos a usar la misma notación que usé al comienzo de la clase. Voy a poner una carga, la carga Q. Esta va a ser R'. R' es donde está situada la carga y yo en el punto R que está aquí, en ese punto R, voy a colocar la carga de prueba, Q'. Y por lo tanto, la fuerza tiene que estar a lo largo de la línea que une esas dos cargas. ¿Cuál es F? Bueno, tiene que ser la constante K por la carga que está situada en R', por la magnitud de la carga de prueba que está situada en RI, dividido por... tengo muchas primas, es que lo voy a llamar Q para no marearme tanto. Q. Esta es la carga de prueba. Eso. Q. Partido por... ¿qué cosa? De hecho, esto está multiplicado por el vector R menos R', ¿no es cierto? Esa es la fuerza, dividido por la norma al cubo, ¿no? Esa es la fuerza eléctrica que siente la carga de prueba, que está a la derecha, debido a la presencia de la carga Q, que está situada en el punto R'. Esta es la ley de Coulomb, no es nada más que eso. Ahora, esta fuerza depende de la presencia de ambas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es inventar algo o construir algo que solamente dependa del Q que está aquí y que se olvide de la carga de prueba. Que el objeto que debería estar aquí y que no está acá. Entonces, lo que voy a hacer es que si yo paso dividiendo la fuerza, por ejemplo, la divido por la carga de prueba, esto queda acá por Q por R menos R', partido por la norma de R menos R'. Y esta cuestión que está aquí, este objeto, solamente depende de Q. Depende de Q
por un lado, depende de su carga, depende de dónde está situada la carga, y este objeto también depende desde el punto donde yo estoy observando. Donde yo observo, coloqué la carga de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Yo observo un punto y ahí pum, pongo la carga de prueba y calculo la fuerza y luego la divido por la magnitud de la carga de prueba. Y ese objeto en cada punto que observo construye este vector que está aquí y que solamente depende de Q y no depende de Q'. Este objeto que solamente depende de Q es lo que se llama o que vamos a definir como el campo eléctrico asociado a la carga Q. Porque este objeto no depende de la carga Q chica o la carga de prueba. Solamente depende de la carga inicial que estaba ahí en el espacio. ¿Está clara la idea? Entonces, lo que estoy haciendo es construir un campo vectorial que esté asociado a la presencia de la carga Q en este espacio y que solamente dependa de esa carga y nada más. Y no, una vez que hago esto, me olvido de la carga de prueba. La carga de prueba la utilicé para construir ese vector fuerza y luego cuando dividí, entonces esta cuestión no depende de la carga de prueba y solamente depende del objeto que está ahí, que es la carga inicial. Y este objeto es lo que está presente aquí, este campo vectorial, el que está presente en todo el espacio. Esto está llenando todo el espacio alrededor de esa carga, ese campo vectorial. Y ese no está presente aquí, porque si pongo Q igual a 0 aquí, esto desaparece inmediatamente. Tiene que haber una carga distinta a 0, Q, ahí, para que este objeto aparezca. Y aquí no hay carga, entonces acá no existe este vector, o este campo vectorial que está asociado a esta carga Q. ¿Se dan cuenta, no? ¿Está clara la idea? Preguntas, dudas, comentarios, lo que tengan. Al menos yo no, profe. ¿Está clara la idea entonces central de esto? Sí. Sí, profe. Entiende. Entonces, nunca se le olvide, siempre el campo eléctrico o la idea de campo eléctrico aparece por la pregunta es si el espacio con vacío será equivalente al espacio con una carga. Y la respuesta, como vimos, es que no. Cuando uno prueba el sistema, lo empuja con el palito, ¿no es cierto? Y pone la carga a prueba, las situaciones son distintas. Y por lo tanto, hay algo acá que no está en esta otra situación, y ese algo la defino de manera operacional a través de la fuerza de Coulomb, pero de manera que el resultado no dependa del objeto con el cual yo estoy probando el sistema, que es la carga Q que está aquí de prueba. Este objeto que está aquí al lado no depende de Q. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy asociando a cada carga, entonces, en el espacio, cuando tengo el espacio aquí, y tengo una carga Q situada en un punto R', y ahora me digo, mire, voy a observar este punto, voy a poner mi tensión ahí, y cuando observe ese punto, lo que voy a calcular va a ser el campo eléctrico en el punto R. Ese R es el punto de observación. Voy a mirar ahí. Observación. Ese es el punto de observación. Voy a mirar aquí, ¿cierto? Voy a mirar aquí y me voy a calcular el campo eléctrico en ese punto. ¿Cuál será? Bueno, por lo que acabamos de ver, será la constante K por la magnitud de la carga Q que está situada en R', por R menos R', partido por la norma de R menos R' al Q. Y si lo escribo esto en términos del vector unitario,
Esto es R menos R' al cuadrado por el n tongo, ¿no? Que el n tongo es el vector cuya dirección está a lo largo de las líneas que unen las partículas, y ese es el n tongo. Ese es el vector n tongo. Voy a hacer aquí. Ese es el n tongo. Un vector de largo 1 y la dirección de R menos R', que es esa flecha que apunta para allá. Y ahí, en ese punto es donde yo estoy observando. Entonces, si ahora, por ejemplo, para fijar ideas y simplificar tanto esto, pongo la carga aquí en el origen, la carga Q en el origen. Entonces, el R' aquí, el R' en esta situación es 0. Y por lo tanto, el campo eléctrico en un punto R, este es el R' es 0. Y estoy mirando aquí, estoy observando en el punto R, el R' es 0. Entonces, esta cosa es K por Q por N tongo, el R' es 0, así que es la norma de R al cuadrado. Y le voy a llamar R al largo, así que esta cosa es K por Q partido por R al cuadrado en N tongo, donde N tongo es un vector unitario en la dirección entre el punto donde está la carga y el punto donde estoy observando, porque aquí fue donde coloqué la carga de prueba para calcular la fuerza eléctrica. Entonces el vector unitario ahí debería ser n tongo. Entonces, yo ahora entonces puedo construir una esfera alrededor de la carga Q, y una esfera va a tener radio constante, y como el radio es constante, este largo es constante, y por lo tanto todos los puntos que estén en una esfera de radio constante aquí tienen el mismo valor o la misma magnitud del campo eléctrico. Entonces, alrededor de esta carga positiva, si ustedes quieren, de esta carga Q que está aquí, hay una esferita, una esfera aquí, donde cuando yo me pare en cualquier punto de la esfera, la magnitud de la flecha que está ahí es la misma. Es como estos animalitos con espinas. Es como un erizo. Es como un erizo, ¿sí? Yo considero una esfera de radio R aquí, y la magnitud del campo eléctrico, el largo de ese vector, el mismo largo de ese vector, el mismo largo de ese vector, el mismo largo de ese vector. Es como un erizo que tiene todas las púas de igual tamaño, pero que apuntan en direcciones distintas dependiendo de donde observo. Si observo en ese punto, la dirección del campo eléctrico une las líneas de la carga al punto de observación y va hacia afuera, porque estoy suponiendo que esta carga es positiva, y la carga de prueba, ojo, la carga de prueba que uno va a utilizar va a ser por convención, esto es una convención siempre positiva. La carga de prueba siempre es positiva. Ojo. Por lo tanto, si esta es positiva y como mi carga de prueba es positiva, la fuerza tiene que montar para allá, y la fuerza tiene la misma dirección del campo eléctrico. Definí ese objeto. Así que si yo me paro en una esfera de radio constante, el campo eléctrico es un erizo que tiene todas las púas del mismo tamaño. ¿Qué pasa si me cambio de esfera ahora y me cambio a una esfera de radio más grande? Esta tiene radio R, esta tiene, no sé, radio R2, esta tiene radio R1. Y R2 obviamente es mayor que R1. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo decir? Que la magnitud de ese campo va a ser más pequeño. Va a ser menor, porque fíjense que el largo del campo eléctrico
como este es un vector de largo 1, el largo de este es este factor de escala. Y ese factor de escala, manteniendo la carga constante, decae como 1 sobre la distancia al cuadrado. Es decir, a medida que yo me alejo radialmente y la distancia radial crece, la magnitud del campo eléctrico decae como 1 sobre la distancia al cuadrado. Así que cuando me alejo y me paro una esfera de radio más grande, los vectores siguen apuntando, si estoy así, siguen apuntando radialmente, pero son más chiquititos. Voy a hacerlo. Decrecen en largo, más chico. Así que tengo afuera, entonces ahora tengo otro erizo, pero cuyas púas son más chiquititas. ¿Se dan cuenta, no? Y todas estas púas de acá ahora tienen esa es igual a el largo esa, el largo esa, el largo esa. Y si sigo alejándome cada vez más la distancia, ¿no es cierto? Si tomo otra esfera aquí, entonces los largos son cada vez más chicos. ¿Dónde se hace cero esta cosa? ¿En el infinito? En el infinito, por lo tanto, este campo vectorial permea esta cosa, ¿no es cierto?, hasta el infinito. Y más allá, como decía el monitor. Entonces, la presencia entonces de esta carga Q hace que el espacio alrededor de ella se llene de esta estructura de vectores. Y esa estructura parte desde donde está la carga ahí hasta el infinito. Y está llena de vectores. No está el espacio vacío entonces, ¿se dan cuenta, no? Tengo dos objetos, si ustedes quieren, tienen tres cosas. Tienen el espacio, tienen la carga eléctrica y además tienen el campo eléctrico, ¿no es cierto?, que son este conjunto de flechas ahí, que permea todo el espacio. Hay toda una estructura vectorial que está llenando el espacio, no está vacío. Y es por eso es que no pueden ser esta situación con una carga equivalente a la situación del espacio vacío, porque está este objeto vectorial, este multierizo, ¿se dan cuenta, no? Que es como un multierizo. Para cada radio tengo un erizo y en cada radio las espinas son distintas, las púas son distintas. Es un multierizo, el campo eléctrico es un multierizo. Y eso está presente mientras la carga esté ahí. Si la carga Q desaparece, entonces el campo eléctrico también debería desaparecer. ¿Se dan cuenta? Y esta estructura vectorial, entonces, este E, está íntimamente amarrado a esta carga Q. Es como su marca de agua, eso es. Así que para cada carga eléctrica, yo tengo un campo eléctrico asociado que permea todo el espacio y lo llena completamente, hasta infinito. Y por eso es que cuando yo pongo una carga de prueba aquí, en cualquier parte del espacio, cuando la pongo por aquí, por ejemplo, la carga de prueba, este gallo siente una fuerza, porque en ese punto hay un campo eléctrico, está esa flecha que hace que se mueva. De hecho, la fuerza que siente, ¿no es cierto?, la fuerza eléctrica que siente, tal como definí el campo eléctrico es la fuerza eléctrica partido por Q, que es la carga de prueba, no la carga que está generando el campo eléctrico, la carga de prueba. Entonces pueden decir, mire, la fuerza que siente la carga de prueba cuando la coloco ahí en el espacio es el valor de la carga de prueba multiplicado por el campo eléctrico en ese punto. Entonces, desde ese punto de vista, el campo eléctrico es un objeto que es más fundamental que la noción de fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica necesito dos cargas. En cambio, para que exista campo eléctrico, necesito solo una carga. Cada carga genera su campo eléctrico.
Y una vez que yo tengo una carga en el espacio y esa carga genera el campo eléctrico y llena todo el espacio de esta estructura vectorial hasta infinito, cuando yo traigo una segunda carga de prueba, estoy pensando en la carga positiva esta, entonces la fuerza sobre la segunda carga de prueba es el valor de esa carga multiplicado por el campo eléctrico en ese punto, en el punto donde yo situé la carga. Y eso me debe reconstruir, obviamente, la ley de Coulomb. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, lo que quiero que tengan presente entonces es que el campo eléctrico es un objeto más fundamental que la fuerza eléctrica o que la ley de Coulomb. El campo eléctrico en realidad lo que existe y está asociado a la presencia de carga eléctrica. Cada carga eléctrica genera su campo eléctrico, por separado, con las muñecas de Mattel. ¿No? Weón. Entonces, así que cuando la carga es positiva, aquí tengo esta carga Q positiva, el campo eléctrico tiene que salir. ¿No? Y era porque si yo traigo una carga de prueba que siempre va a ser positiva y la pongo ahí, la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, de esta carga de prueba, como esta es positiva y esta es positiva, las fuerzas se repelen, así que la fuerza va para allá y por lo tanto el campo eléctrico tiene que tener la misma dirección de la fuerza aplicada. Así que va hacia afuera. ¿Qué pasa ahora si en vez de poner una carga positiva aquí en el centro, coloco una carga negativa? ¿Qué pasa si pongo aquí una carga menos Q? Aquí, negativa esa. ¿Qué pasa con el campo eléctrico? ¿Se invertiría? Veamos, si yo pongo una carga de prueba, Q, que va a ser positiva siempre, ¿para dónde apunta la fuerza de Coulomb? Apunta igual, al mismo lado. O sea, esta se repele. Ah, no, la Q chiquitita es negativa, ¿cierto? ¿Sí? Esta es negativa. Entonces, la carga positiva, ¿qué es lo que hace? ¿Para dónde se mueve? Para afuera. ¿Afuera? ¿Para allá? Sí, sí. Pero si esta carga es más y esta es menos, ¿qué hacen dos cargas de distintos signos? Ah, se traen, se traen, se traen. Se atraen, pues entonces ¿para dónde apunta la fuerza? Entre ellas. O sea, apuntándose entre ellas, pero para adentro. Tiene que apuntar hacia allá la fuerza, ¿no? Ujú. Y por lo tanto el campo eléctrico, que es la fuerza dividido por la carga positiva, el campo eléctrico es la fuerza dividido por la carga positiva. Esta es la carga de prueba positiva. Esta es siempre positiva. Por lo tanto, si esto es positivo, estos dos vectores siempre tienen la misma dirección, ¿o no? Porque si esto fuera negativo, esto sería menos el otro y apuntaría en sentido contrario. Pero como la carga de prueba, que es esa que está aquí, siempre es positiva, el E y la fuerza eléctrica y el campo eléctrico siempre apuntan en la misma dirección. Entonces, como yo puse esa carga de prueba positiva ahí, esta se atrae por la carga negativa, la fuerza eléctrica apunta en esa dirección y por lo tanto el campo eléctrico también. Y ahora si me paro en una esfera de radio R aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Y camino sobre esa esfera, en todos los puntos la fuerza eléctrica va a estar hacia el centro, porque la carga de prueba se va a atraer donde esté parado en esa esfera, va a ser atraída por la carga negativa. Y el campo eléctrico este que está acá. Es decir, es lo mismo que este, pero multiplicado por un signo menos. La estructura vectorial hace que los vectores se inviertan, pero todo. Así que en la otra esferita debería ser una cosa así, más chiquitita, está más lejos, el campo eléctrico disminuye. Y se invirtieron. ¿Se dan cuenta, no?
Así que cuando tengo una carga negativa, el campo eléctrico está apuntando hacia la carga y radialmente. En cambio, cuando tengo una carga positiva, el campo eléctrico está apuntando hacia afuera radialmente. ¿Qué pasa ahora si yo tomo una carga positiva, Q, y ahora traigo una carga negativa menos Q de la misma magnitud, pero son con sentido con carga negativa, y la pongo ahí mismo? Y las pongo las dos al mismo tiempo en el mismo punto del espacio, es decir, ahí en el origen. ¿Cuál será el campo eléctrico de esa configuración? Si son de la misma magnitud, sería 0. Si las cargas, ¿no es cierto?, son iguales, pero difieren en signo y las pongo justas una sobre otra, ¿cuál es la carga neta que hay en ese punto entonces? 0. 0. Y si no hay carga, ¿hay campo eléctrico? No. No. Entonces, un observador que está aquí afuera, ¿no es cierto?, lo que ve es carga 0. No ve carga eléctrica aquí, porque la carga neta en ese punto es 0, y por lo tanto no ve campo eléctrico. Que es lo mismo que yo tomara esto, recortara todos estos vectores así, y los trasladara y los sobrepusiera en cada punto alrededor de esas cargas. Es decir, cuando tengo las dos cargas juntas, aquí está la más Q y la menos Q, en el mismo punto, una esferita aquí, el campo eléctrico de la carga positiva debería apuntar para allá, el campo eléctrico de la carga negativa debería apuntar para acá, y como están en el mismo punto, los radios son iguales, así que estas magnitudes son iguales, y la suma de estos dos vectores, es decir, del campo eléctrico de la carga 1 con el campo eléctrico de la carga 2 negativa, se anulan, y la suma de estos dos vectores es 0, y se anulan en todas partes del espacio, así que la suma de todas y en todos los puntos del espacio es 0, así que se anula todo el campo eléctrico. Y eso es lo que pasa en un átomo. En un átomo, tengo el núcleo positivo, ¿no es cierto? Y genera un campo eléctrico que apunta hacia afuera, en todas partes del espacio, pero si el átomo está en su estado fundamental en un orbital S, entonces la nube electrónica es esféricamente simétrica, no está deformada, y lo que hay aquí esencialmente hay una nube de probabilidad de carga eléctrica negativa generada por el electrón, y esto es lo mismo que tener una carga positiva puesta en el interior de un cascarón cargado negativamente, cuya magnitud de carga que se distribuye sobre el cascarón de radio R aquí, que es el radio de Borg, es la misma carga que está aquí adentro. Está en más Q positiva adentro, menos Q positiva negativa aquí afuera. Y vamos a mostrar en la próxima clase, cuando veamos sistemas de cargas distribuidas continuas, que el efecto del cascarón cargado negativamente, aquí con puras cargas negativas de manera homogénea, es un campo eléctrico idéntico al de colocar una pura carga Q en el centro del cascarón, y por lo tanto la nube electrónica genera un campo eléctrico en sentido contrario hacia acá, que es esto mismo, y la suma de los dos campos eléctricos generados por el núcleo, por los protones en el núcleo, se anula completamente con el campo eléctrico generado negativo, generado por la nube electrónica, que esencialmente está cascarón negativo. Y para un observador que está aquí afuera, entonces el campo eléctrico es 0. Y por eso es que los átomos son eléctricamente neutros cuando están en su estado fundamental. Cuando están en estado excitado, en un estado, un P, un D, un F, la nube electrónica se deforma, y por lo tanto ahí yo me doy cuenta de eso. El átomo se polariza, y yo puedo medir eso, de hecho. Pero en el estado fundamental, cuando la nube es esférica, es esférica, el átomo, efectivamente, el campo eléctrico alrededor es 0 en todas partes. Bien. ¿Está clara la idea entonces de esto?
Así que el campo eléctrico entonces se calcula de esa manera. Esta es la definición oficial. Y esto está asociado a cada carga. Entonces ahora supongan que tengo dos cargas ahora, o de hecho podría tener varias cargas. Por ejemplo, tengo una carga Q1 aquí, que está situada en el punto R1. Después tengo una carga Q2, que está situada en el punto R2, y así sigo, una carga Q3, y acá tengo la enésima carga. Este es el vector R sub n, y esta es la carga Q sub n. Tengo n cargas distintas, situadas en el espacio, en distintos puntos, ¿cierto? Este es el origen. Y ahora me pregunto y me paro en algún punto por acá. Y este va a ser el punto de observación, y lo voy a correr para que me quede un poco más clara la figura. Y lo voy a poner por acá. Aquí este va a ser mi punto de observación. Este vector va a ser el vector R, y aquí voy a observar, aquí voy a poner mi ojito, no sé, te voy a mirar. Y me pregunto, ¿cuál será el campo eléctrico en el punto R debido a la presencia de n cargas, ¿no es cierto?, que están puestas en n puntos distintos del espacio? ¿Cuál será el campo eléctrico en ese punto? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Alguna idea? Em, ¿Hay alguna propiedad que diga que las cargas, o sea, sean como la suma, o no? Como esta sumativa, algo así. Ya. A ver, lo que acabamos de ver es que si yo tengo una carga, yo sé que esa carga genera un campo eléctrico, ¿no? Y ese campo está asociado a esa carga. Entonces, supón que eliminas todas estas cargas que están acá y te quedas con la primera. Y miro aquí. Entonces, el efecto de esto es que tengo una carga puntual y por lo tanto tengo un erizo, ¿no es cierto? Un multierizo que está centrado ahí, ¿no? Las esferitas están centradas ahí y debería tener un campo eléctrico que apunta en la dirección de que une los centros del punto de observación hasta el punto donde está situada la partícula. Entonces esto debería calcular un campo E1. Este debería ser el campo eléctrico en el punto R de observación debido solamente a la presencia de ese que está ahí. Y si tú quieres, aquí está el multierizo. La carga está centrada ahí y los erizos entonces están centrados ahí en torno a esa carga. ¿Sí? Y estos vectores están llenando el espacio alrededor de esa carga, ¿no es cierto?, de manera concéntrica al origen que está ahí, como este objeto que estaba acá, ¿no? Tengo el campo eléctrico que está centrado ahí en el punto donde está la carga. Ahora la carga no está en el origen, está acá, entonces las esferitas estas del multierizo están aquí, y están todas centradas en torno a ese punto. Y con eso calculo el campo eléctrico que genera la presencia en el espacio de esa carga. Y eso está relacionado 1 a 1. Después apago este y me calculo, por ejemplo, prendo la segunda carga que está situada en este otro punto y ahora repito el mismo ejercicio. Me olvido los demás y me calculo esta. Entonces quiero calcular el campo eléctrico en ese mismo punto, pero debido a la presencia de esta carga que está acá ahora en R2. Entonces miro la línea que está acá
Y me doy cuenta entonces que el campo eléctrico de esa tiene que estar en esta dirección. Ahí. Este le voy a llamar E2 en el punto R. Y los erizos ahora de esta están centrados en esa carga que está ahí. Así que las esferitas están dando vuelta aquí alrededor de esa carga Q2. ¿Sí? Y así sigo con la tercera, con la cuarta, con la enésima. ¿eh? Con la enésima, voy a borrar el ojo que está aquí. Y la enésima carga, la última, digamos, que está acá, el campo eléctrico debería estar en la dirección que une la carga eléctrica con el punto de observación. Más o menos, una cosa así. Ahí. Este debería ser el E sub n en el punto R. Fíjense que todos los campos los estoy evaluando en el mismo punto donde yo estoy observando. Lo que cambió fueron las posiciones y las magnitudes de las cargas eléctricas que están puestas acá. Entonces, cuando tengo todas prendidas, tengo ¿cuántos campos ahí actuando en ese punto? N. N campos. ¿Cuál será el campo total en ese punto? La suma de todos los campos. La suma. Acuérdense por lo que dijimos en la clase pasada que la teoría electromagnética cumplía el principio de superposición, ¿o no? Es decir, yo puedo calcular las cosas por separado, los efectos por separado, y una vez que los tengo todos en cada cajita, digamos, ahora los tomo y cuando tengo todas las cosas juntas lo que hago es sumar los efectos. Y no hay ningún problema porque se cumple el principio de superposición en la teoría electromagnética. Entonces lo que puedo decir es que ahora yo puedo calcular el campo total, el campo E, ese es el verdadero campo. Es la suma, es decir, es el E sub 1 de R más el E sub 2 de R más, ¿no es cierto?, el E sub n de R. Es decir, el campo eléctrico total es simplemente la suma de I igual 1 hasta n de los E sub I. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor del campo E sub I de cualquiera de ellos? ¿Cuál es el valor de E sub 1, por ejemplo? ¿Cuál será E sub 1? Aquí lo vamos a escribir. ¿Cómo calculo S? Si este punto es el vector R y sé que esta era R1, donde esa carga vale Q1. Es la misma ley de Coulomb, ¿no es cierto? Es la constante K por la carga que está generando el campo eléctrico, que es Q1, por el punto de observación, que es R, menos el punto donde está la carga 1, partido por la norma de R menos R1 al cubo. Y si pongo en vez de 1, pongo 2, esto será 2, será Q2, será R2 y este será R2. Si pongo 3, el E3 será Q3, R3, R3. Es decir, el iésimo, cualquiera de ellos, el iésimo o el késimo, no como quieran, será Q sub I, RI, RI. Es decir, esta cuestión tiene que ser la constante K por la carga I por R del punto de observación que está fijo, menos el punto donde está la carga, partido por la norma de R menos RI al cubo. Y esta ecuación entonces me permite calcular el campo eléctrico de la configuración de carga que está aquí en el espacio en ese punto. Esto es lo que realmente observo. Cuando yo mido el campo eléctrico, no veo los campos eléctricos por separado, yo veo la resultante de todas estas cuestiones. No sé, para hacer un mono aquí, yo veo este campo, este L, que es la suma de todo y debe ser un campo más grande. Ese. Veo la superposición de todos los efectos. Y ese es el que mido.
Yo no puedo, cuando tengo todo este sistema de carga aquí en esta región del espacio, cuando mido el campo eléctrico ahí, no mido los efectos por separado. Lo único que puedo ver realmente es el efecto global de la configuración de carga en ese punto. Y ese efecto global es obviamente la superposición de los efectos por separado. Pero yo como observador no puedo ver cada uno de ellos por separado, veo la suma directamente, veo el total. Es como cuando las partículas aceleran, la partícula acelera debido a la fuerza neta, a la fuerza resultante. No acelera por cada una por separado, eso no existe. Yo lo que veo es la fuerza neta. Yo lo que veo aquí también es el campo eléctrico total, el campo eléctrico resultante. ¿Está claro? Y esta ecuación entonces, que es la superposición de los efectos de cada una de ellas, me permite entonces obtener el campo eléctrico en ese punto debido a la configuración de cargas que está ahí.